Hola a todos, buenas noches. Hola a todos. Bueno, vamos a esperar a que los seguidores se conecten. Hola, licenciado Max, ¿cómo estás? Ya Juan se conectó, Juliet Vega se unió. Gracias a los que se están conectando la noche de hoy, pues como ya es de su conocimiento, estamos celebrando la Semana del Farmacéutico en conmemoración pues de lo que es el Día Nacional del Farmacéutico el próximo 29 de enero del 2022, perdón, o sea, el próximo sábado. Entonces, bueno, por parte de Arpharma pues hemos decidido organizar todas estas semanas diferentes actividades farmacéuticas, diferentes temas relacionados pues con el ámbito farmacéutico, obviamente, para todos ustedes y para que las demás personas pues que posteriormente lleguen a ver el video conozcan de qué se trata y sobre todo los diferentes temas pues que vamos a abarcar durante esta semana. El día de ayer, bueno, tuvimos la oportunidad de contar con la licenciada Antoinette Ábrego, quien nos habló un poco de aquellas, perdón, aquellas interacciones farmacéuticas o farmacológicas, ¿verdad? Vimos diferentes puntos, diferentes aspectos, algunos ejemplos muy importantes con respecto a las diferentes interacciones que se dan y la importancia que tiene el profesional farmacéutico de dar la asesoría al paciente detrás de un mostrador, detrás de un recetario o en una farmacia del gobierno, etcétera, ¿verdad? Lo que sea. Lo importante es el lugar donde uno se encuentre, que uno haga la diferencia para que esos pacientes pues se sienten seguros, se sienten cómodos de que el medicamento pues que están tomando le va a funcionar de la mejor manera y obviamente va a cumplir con su parte terapéutica. Bien, para la noche de hoy pues vamos a tener un tema también súper importante que bueno, algunos de repente ya lo han escuchado, otros no. El tema que vamos a tener la noche de hoy, así de manera rápida, porque hemos decidido pues que esto sea algo en general, nada así en específico. El tema que tenemos pues que es el que nos va a presentar el licenciado Juan. Vamos a mandarle la invitación, que creo que ya está conectado. Vamos a ver, licenciado Juan, si se conecta. Hola Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, aquí para empezar el live que tenemos del el tema interesante, que es un tema bastante extenso, pero ya que es un tema bastante complejo, vamos a dar algo, lo esencial, lo que debemos conocer de los medicamentos biotecnológicos. Exacto, algo breve como le comentaba a los seguidores, pues haciendo pues Juan una pequeña introducción, el tema de hoy es el tema de los medicamentos biotecnológicos, ¿verdad? Como le mencionaba, es un tema, un punto bastante importante porque hoy en día sabemos la importancia que tiene un medicamento biotecnológico o un fármaco biotecnológico para pues esos tipos de pacientes complicados, esos tipos de pacientes que necesitan pues de una ayuda para poder solventar o poder mejorar sus condiciones de salud. Entonces, el tema pues que vamos a tocar la noche de hoy con el licenciado Juan Montes, que es licenciado en farmacia, farmacéutico, compañero mío también del colegio, perdón, de la universidad, ¿verdad? Ambos estudiamos juntos y bueno, es un placer, Juan, tenerte esta noche y gracias por aceptar la invitación pues a este tipo de actividades que hemos estado organizando pues en esta semana en celebración de lo que es el Día del Farmacéutico aquí en Panamá, que se celebra el próximo 29 de enero, el próximo sábado. Como les comentaba, pues hemos organizado este tipo de actividades. Así que bueno, Juan, te doy la bienvenida. Gracias pues por participar cuando te comenté de la iniciativa, ¿verdad? Se me ocurrió y que, bueno, voy a comentar al licenciado Juan para ver, porque no sé tampoco cómo estaba el tiempo y demás, ¿no? Pero bueno, pudimos Sí, organizarnos claro. en este tema, exacto, y lo importante es que salió este tema muy importante de los medicamentos biotecnológicos. Entonces, Juan, Sí, claro. vamos a empezar de manera general, pues,
comentándole pues, a las demás personas, a los que se están conectando y a los que pues posteriormente van a ver este video en sí, ¿qué son los medicamentos biotecnológicos? Pues sabemos, ¿verdad? Igual como hicimos una de las presentaciones el domingo, ¿verdad? Fue algo así rápido. Eh, eh, Incluimos pues que estos medicamentos se originan a través de la tecnología pues de ADN, que es lo que se utiliza, ¿verdad? En estos casos, y es incorporado entonces a cada uno de estos microorganismos vivos. A ver si nos comentas un poco más de manera Eh, general y ilustramos a los que se están conectando en sí qué es un medicamento biotecnológico. ok, primero que todo, los medicamentos biotecnológicos son medicamentos producidos por organismos vivos a través de un proceso de alta complejidad. Se desarrollan con base en un profundo conocimiento de la biología de la enfermedad, porque para desarrollar un medicamento de este tipo hay que conocer muy a fondo la enfermedad y conocer las causas específicas de los síntomas que causa la enfermedad para así poder tener un conocimiento y profundizar en, en qué manera se puede atacar a la enfermedad. Son procedimientos que se utilizan células vivas, ya sea humanas, ya sean cualquier tipo de hongo, virus o bacteria, y que implica un proceso costoso. Los medicamentos biotecnológicos, como todos sabemos, son productos finales que tienen un alto costo, no son medicamentos económicos, porque para producir un medicamento biotecnológico se requiere de una alta tecnología y muchos años de estudio. Asimismo, y has mencionado algo importante con respecto a ese tema, ¿verdad? El objetivo principal de que se desarrolle un medicamento biotecnológico es ver la enfermedad, es ver a ese tipo de paciente, porque si en caso tal no se tiene, obviamente, la enfermedad en este caso, o no se conoce, ¿verdad?, ese tipo de situación, ¿cómo vamos a crear un medicamento biotecnológico o un fármaco? Pues si no sabemos realmente para qué es que está destinado la parte biotecnológica. Entonces, lo fuerte pues, de la parte biotecnológica es conocer que los científicos pues, y los biólogos perdón, en este caso, sepan a qué se van a enfrentar, a qué tipo de enfermedad se van a enfrentar para sí mismo desarrollar este medicamento pues, biotecnológico que le va a ayudar a mejorar su condición de salud. Y tal como Sí, lo claro. mencionaste, es una condición, el alto costo que tiene un medicamento biotecnológico, todos los aspectos que involucra. Sí, claro, para desarrollar un medicamento biotecnológico se requiere de mucha ciencia, no solo de la parte química, sino también de lo que es ingeniería genética, bioinformática, que realizan estudios en base a computadora para tener una visión de cómo desarrollar una nueva molécula. Exacto. Una nueva molécula, un nuevo fármaco y un nuevo medicamento, que es lo que Sí, el claro. objetivo principal del cual se requiere. Y algo también importante, pues que las demás personas deben conocer, en el caso, pues se han tratado algunas patologías ya conocidas. En este caso, pues mencionaste algo de la diabetes. Coméntanos un poco de este tipo de enfermedad. Sí, claro. En el caso específico de la diabetes, como se sabe, un medicamento biotecnológico que utiliza la tecnología de ADN recombinante que sustituye la proteína que no produce el cuerpo para el control del azúcar en sangre. Asimismo, es control del azúcar en sangre, ¿verdad? Que es la parte fundamental por las cuales se desarrollan estos tipos de medicamentos, no solo medicamentos biotecnológicos, sino lo que tenemos actualmente, los medicamentos, las diferentes insulinas que se manejan para estos Sí, tipos de pacientes, pero esta parte ya biotecnológica ya va un poco más allá, ya es algo como más profunda,
¿verdad? Para que el paciente pues mejore su condición. Obviamente no Sí, solo este tipo de patologías, Juan, existen otras patologías también sí. que están Eh, abarcadas dentro de la parte biotecnológica. sí, claro. La insulina creo que fue el primer medicamento de origen biotecnológico en salir al mercado, pero como ha estado avanzado tanto la ciencia, ya el, en la enfermedad del cáncer, hay la mayoría de sus medicamentos son de origen biotecnológico se ha podido darle una mejor calidad de vida a los pacientes con cualquier tipo de cáncer. En lo que es el cáncer de mama, de próstata, cáncer de piel, hay muy buenos medicamentos biotecnológicos que le dan una buena calidad de vida a los pacientes. Así mismo es. Y Y esa, también, dale. también hay medicamentos para tratar en enfermedades de origen genético, que ahí se habla de la terapia individualizada, pero no quiere decir que sea una terapia que se va a desarrollar un medicamento para un específico paciente, ya que estos procesos de producción de un medicamento biotecnológico se lleva hasta 15 años de producción. Al hablarse de un medicamento de terapia individualizada, es que se estudia la, la genética de un paciente y con esos estudios se, se ve las características de las enfermedades y no solo se le aplica a un paciente, sino que es un estudio que beneficia a más pacientes. Bien, por acá Celide nos comenta, dice, ¿puede llevar un paciente diabético una vida normal siempre y cuando lleve una buena alimentación y control de medicamentos? ¿Qué dice Juan? Sí, sí, claro que sí. Lo principal es una alimentación sana y una terapia correcta de los medicamentos, porque de nada sirve que tenga su terapia medicamentosa y lo olvide porque no está controlando bien su enfermedad. Lo ideal es que el paciente esté pendiente de sus medicamentos y no los olvide, porque hay pacientes que toman los medicamentos por un tiempo, los dejan y los andan suspendiendo. Y eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que tenga una calidad de vida, un control de su diabetes que sí se puede. Así mismo es. Y algo, pues, estos tipos de pacientes, no solo un paciente diabético, sino un paciente hipertenso, un paciente, ¿verdad?, que tenga problemas en el corazón. Cada uno de estos tipos de pacientes obviamente necesita su terapia, porque sin su terapia entonces el paciente no va a conseguir que mejore su condición de salud. Y mencionaste algo importante, hay pacientes que en muchos casos abandonan la terapia, ya sea por X motivos, ¿verdad? Y el paciente vuelve a un cuarto de urgencia, el paciente recae en una situación con otros síntomas, con otros efectos importantes, ¿verdad? Que va a complicar un poco más su condición de salud. Entonces ahí se le va a agregar más medicamentos del que ya está tomando y obviamente su condición pues farmacoterapéutica va a aumentar y va a ver un poco complicada porque ya de repente no va a tomar un medicamento para la diabetes, ya va a tomar un medicamento, si no es hipertenso, va a tomar un medicamento para la presión o tener algún problema del corazón, algún problema de coágulo, dependiendo del tipo de patología que se tenga. Entonces es importante que todos ustedes pues, y los colegas farmacéuticos que somos los que estamos en esta situación, orientemos al paciente y es lo que hemos venido diciendo todos estos tiempos, todos estos días, pues con referente a estos tipos de situación y es ahí en donde se involucran los medicamentos biotecnológicos, pues, que hoy en día están al alcance, ¿verdad?, de los pacientes en algunos pues, hospitales, en farmacia creo que no se maneja esta parte, ¿verdad?, de medicamentos biotecnológicos. No tienes conocimiento. Eh, de la parte de medicamentos biotecnológicos, lo que más se usa son las insulinas, La insulina. pero la mayoría en la
farmacia, lo mayor cantidad de medicamentos que se manejan serían los de síntesis química, ya que los medicamentos biotecnológicos son muy costosos y son más que todo manejados en hospitales. Bien, acá nos comentan, dice, felicidades por la excelente orientación, de nada a la orden, para eso estamos, somos pues profesionales farmacéuticos con el objetivo pues de que los pacientes mejoren su condición y obviamente hacer un poco de docencia. Salida nos comenta acá, dice, ¿a qué hora considera que es la mejor toma de glicemia, antes o después del desayuno? Esa sería antes de las comidas. Antes de las comidas, exacto. Sí, Lo más lógico es que fuera antes de las comidas porque así, pues obviamente no se ve involucrada toda esta parte alimenticia y no se ve pues afectada la glicemia al paciente y puede mejorar su condición y puede mantenerse pues de manera estable. Ya si el paciente empieza a comer, no, ya viene que si el azúcar, que la sal, etcétera, todo esto lo que va comiendo y todo esto pues va formando sus sí, diferentes claro. procesos y esto hace que el azúcar se le dispare al paciente y se vaya para China, como se dice, ¿no? Y eso, como mencionaste, es lo que no se quiere. Bien, acá Lady dice, mi mamá sufre de diabetes, pero siempre la tiene controlada. Ya los doctores han ido 3 veces y la mantiene súper bien. Mi pregunta es, ¿se puede llegar al punto de quitarle el medicamento o ya tiene que, bueno, ahí o ya tiene que vivir con los medicamentos? No sé, Juan, ¿qué opinas? Sí, igual ella depende de la evaluación que le dé su médico. Por lo general a los pacientes diabéticos, cuando ya se diagnostica que es un paciente diabético, por ejemplo, si está tomando medicamentos orales y no ha llegado a la insulina, ella va a tener que seguir utilizando esos medicamentos para tener un mejor control. Por lo general, el médico en ese caso le tiene una dosis baja porque es una paciente bien controlada. Así mismo es, no debe suspender bruscamente los medicamentos, primero sin la autorización del médico. Segundo, si no se tiene pues otro diagnóstico claro que tenga del tipo de enfermedad o el tipo de signos o síntomas que presenta el paciente, ¿verdad? No se puede suspender porque los medicamentos por lo general siempre tienen, bueno, y por lo general no, eso es algo elemental, tienen sus efectos, ¿verdad? Y como mencionaste, el paciente debe seguir su condición porque si está tomando anticoagulantes orales, lo está tratando el médico con un anticoagulante oral, en el caso, pues acá, que es el más común, la metformina, el paciente debe seguir ese estilo de vida, ese tratamiento para no llegar a un caso de insulina. Porque si el paciente llega ya a un caso de insulina, que en este caso pues sería uno de los medicamentos biotecnológicos que actualmente pues está en el mercado, los diferentes tipos de insulina, quiere decir que el paciente no está controlándose, no está tomando correctamente el medicamento y le va a llegar a una etapa de insulina. Entonces es un poco complicado estar inyectándose, ¿verdad?, a cada rato, cuando lo correcto es pues que el paciente siga tomando sus medicamentos al día tal cual como se lo prescribió el médico, porque es importante y sobre todo asesorándolo, pues, asesorando al paciente de los diferentes efectos, las diferentes interacciones, las contraindicaciones, que si pueden tener un efecto esto, que le puede ocurrir esto, pero ese es el papel, ¿verdad? Y eso es a lo que pues nos debemos nosotros como profesionales de la salud. Juan, Sí, claro, algunos, ajá, dale. y no solo ver la parte del medicamento, sino que un paciente diabético tiene que saber que tiene que tener una dieta libre de azúcar, porque de nada sirve que tome el medicamento si no tiene la dieta adecuada. Es correcto, así mismo es, y mantener, como ya lo hemos mencionado, un estilo de vida saludable, porque si no tiene un estilo de vida saludable, vuelve y reiteramos, va a caer a un caso de insulina y verdad nadie quiere, ningún paciente estar pues con este tipo de insulina. Bien, Juan, algunos beneficios de los medicamentos biotecnológicos que tenemos hoy en día que nos puedas mencionar. Algunos beneficios sería mejor calidad de vida para el paciente, un mejor control de las enfermedades, como lo mencioné creo anteriormente, los tipos de cáncer, ya hay muy buenos medicamentos que le dan una esperanza de vida al paciente,
le, son medicamentos que, por así decirlo, te controlan la enfermedad, medicamentos muy sofisticados que disminuyen a veces la tumoración de algunos tumores. Así mismo Y, eso. Ajá, sí. y algo para de las cosas que es bueno resaltar, que son medicamentos muy buenos que han tenido su proceso de estudio, porque a veces se llega a la desconfianza de, del medicamento que se están usando. Por ejemplo, ahora lo que se habla mucho de la vacuna del COVID, mucha gente comenta es que por qué que no se quieren poner la vacuna, supuestamente por la principal razón es porque han hecho una vacuna en tan poco tiempo. El hecho de que se haya llegado a una vacuna en tan poco tiempo es que ya han existido muchos estudios, y con el avance de la tecnología mm, nos da la certeza de cómo funciona la enfermedad, y por eso es más pronto la llegada de un medicamento. Exacto, porque ya se ha abierto un camino para este tipo de investigación y como lo mencionaste, la ciencia cada día va en avance, la ciencia cada día va en avance y cada día salen medicamentos nuevos, cada día salen sustancias nuevas, principios activos nuevos que van pues a ver todos esos tipos de complicaciones que tienen los diferentes pacientes o patologías. Dice, actualmente por cambios en normativas estatales, los pacientes se ven en necesidad de cambiar de insulina glargina y le ordenan insulina NPH. Sí, eso claro, eso va a depender del médico, ¿no? Porque el médico es el que tiene que hacer el cambio Sí, en algunas funciones, porque si obviamente no existe el medicamento o está agotado, que es algo pues muy común hoy en día en algunas pues instituciones, no todos, pero algunos se puede conseguir, pero si es el médico pues el que le tiene que cambiar este tipo de medicamentos y nosotros como profesionales farmacéuticos lo que nos queda es darle la asesoría al paciente, ¿verdad? sí, claro. Exacto. En los casos de la insulina no se le puede decir al paciente, porque a veces el paciente llega que si no hay la insulina que yo estoy usando, que me la cambien por otra. Eso no se puede hacer porque eso es criterio del médico que lo está evaluando, y él ve si le puede hacer el cambio o no, porque a veces no es recomendable hacerle el cambio porque es el medicamento que está usando y el que le está funcionando, porque todas las insulinas no funcionan igual. Así mismo, y perdón, cada una de ellas tiene su mecanismo diferente, cada una de ellas tiene, ¿verdad?, su efecto fundamental por la cual se creó y no es lo mismo. Imagínense que el mismo paciente pues recaiga en alguna condición por este tipo pues de insulina o estar aplicando otro tipo de insulina de repente sin el consentimiento del médico, ¿verdad? Ya se le complica, ahí pone en corredera, como decíamos ayer, no solo al farmacéutico, pone en corredera al médico, pone en corredera a la enfermera, porque obviamente llega un cuarto de urgencia y allá en ese cuarto de urgencia, ¿qué es lo que van a hacer? Pues a ver qué es lo que está pasando, cómo ayudar a este tipo de paciente, pues para que no empeore su condición de salud con respecto a este tipo de situaciones. Este tipo de pacientes son siempre pues los pacientes más vulnerables a este tipo de situaciones que se presentan, pero siempre, como lo menciona cada compañera, ese cambio debemos apoyar al paciente en su terapia, exactamente. Y es lo que nos toca, pues, a todos los profesionales farmacéuticos, apoyar al paciente en este tipo de situaciones que se la presentan. Alguna parte, pues ya hemos conversado pues un poco de lo que son los medicamentos biotecnológicos, pero hay algo fundamental, Juan, que incluye la parte biotecnológica y es la parte farmacocinética, ¿verdad? Ambos sabemos que esta es una parte bien un poco complicada, inclusive cuando damos farmacia, ¿verdad? La parte farmacocinética, la parte farmacodinámica y todo esto se nos complica un poco con todo este tipo de procedimientos y demás, pero no vamos a entrar en temas que ahorita porque esto no es tema de farmacología, así que, pero O, sí es un tema importante en este caso la farmacocinética. Cuéntanos un sí, poco. claro.
En caso algo así básico de la farmacocinética de los medicamentos biotecnológicos, la farmacocinética de este tipo de medicamentos es un poco más compleja, ya que son productos que vienen de organismos vivos, de secuenciación del ADN, y es un poco más complicado de conocer a ciencia cierta la cantidad de medicamentos que llegue al organismo. No es como los medicamentos de síntesis química, porque son procesos químicos que son más fáciles de determinar los mecanismos farmacocinéticos cuando el medicamento llega a sangre. Asimismo, cuando llega sangre y actúa principalmente pues en estos puntos diana y todo lo demás, pues en este caso el punto diana se incluye o llega directo a sangre más que todo y va un poco pues más directo al paciente y pues ahí se ve incluida esta parte farmacocinética. Dice acá, es bien difícil, el paciente tiende a preguntar más en el área de farmacia que al médico, es el diario vivir. Eso es verdad. Por eso es que siempre debemos pues estar presente en cada una de estas docencias. Acá nos comentan, buenas noches, ¿cuál es la ventaja de las insulinas Lispro y Glargina con respecto a las NPH y lenta? La, la insulina Lispro y la Glargina son insulinas más de una tecnología más avanzada que se le prescribe a los pacientes dependiendo de su tipo de diabetes que tengan. Es un poco más costosa por los procesos que han llevado, pero tienen una mejor acción que el otro tipo de insulina. En cuanto también en la aplicación, a veces no es igual la dosificación de las NPH o rápida porque son una insulina más sofisticada. Exacto. Y ahorita mismo, pues la glargina es una de las insulinas que está el boom en la parte gubernamental, ¿verdad? Lo que es la insulina glargina y es uno, pues como mencionaste, es una de las insulinas mucho más preparadas, mucho más En cuanto, presentadas. si la Lispro y la Glargina son una de las últimas tipos de insulinas que han salido al mercado. Sí, inclusive hay médicos, pues que todo esto va a depender de la condición en que se encuentre el paciente. Porque como lo mencionamos, si el paciente, ¿verdad? En el caso de este paciente diabético, él logra controlar su diabetes, no es necesario llegar a una insulina. Y se le puede quedar inclusive con anticoagulantes orales sin ningún problema, ¿verdad? Sí. Antidiabéticos, perdón. En este caso, entonces, el paciente no llega hasta este tipo de situaciones, pues como lo mencionamos, llegar a un tipo de insulina es bastante complicado. Entonces, hay pacientes que en algunos casos, pues se le mantiene, inclusive le prescriben hasta dos tipos de insulina, pues porque su diabetes no está al 100% y necesitan mantener controlada ese paciente, necesitan que los picos, pues altos o bajos, pues de la insulina se mantenga y que el paciente no recaiga en alguna de estas condiciones, pues que vaya a dar a una parte hospitalaria. Porque no se quiere esa parte, ¿verdad? Que el paciente llegue hasta allá, pero se debe tratar pues esta condición, por lo menos empezando con este tipo de pacientes. Ya, ahora si va de lleno con las insulinas, ¿verdad? Que el paciente va y dice, bueno, ya no podemos con los antidiabéticos orales, vamos de una vez con la insulina porque este paciente está caótico y antes de que convulsione y demás, pues se le va a ir tratando esa situación. Sí, A ver, lo acá ide- dicen, da un momentito, Juan. Acá dice, también se aplica menos veces al día, tiene una duración mantenida en el control del diabetes. Claro, porque obviamente, como lo mencionó Juan, cada una de ellas tiene su dosificación diferente. No es lo mismo y las concentraciones varían. Acá dice, el tema de las lipros y la glargina es su costo y sobre el efecto farmacoterapéutico, ¿qué me puede decir? Son muy costosas y entonces el paciente vuelve a la NPH o lenta después.
Sí, es claro, es como lo mencionó Juan, ¿verdad? Son medicamentos eh, 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 costosos que requieren pues su terapia, ¿verdad? Un poco complicada. Sí, claro, lo ideal sería controlar su diabetes con medicamentos orales, que no tengan que llegar al punto ese de tener que usar insulina, ya que son unos medicamentos bastante costosos y cuando no se consiguen, pues el paciente a veces, como es tan costoso el medicamento y no puede comprarlo, ya no sigue su tratamiento y tiene complicaciones. Tiene complicaciones en sus condiciones, pues obviamente de salud. Acá dice, sí, obviamente el efecto farmacoterapéutico, eso va automáticamente, obviamente, a la condición que presenta, puesto para eso es que se le prescribió su insulina, ¿no? Si en este caso, pues, el paciente requiere el medicamento, es muy costoso porque en la privada tengo entendido que eso está al vial, tengo entendido que está por arriba como de $100, ¿no? 90 y tanto, por allá más o menos. A diferencia de Sí, la parte, pues, gubernamental, que un vial te puede costar 40 y tanto, 50, 60 y tanto, por ahí más o menos. Obviamente hay mucha diferencia, pero las ventajas, pues, que se tiene este tipo de medicamentos acá la compañera es que la parte, pues si el paciente es un paciente obviamente asegurado, pues se le va a dar su medicamento sin ningún problema, siempre y cuando el medicamento exista en la institución. Pero si en caso tal el medicamento, pues, o es un paciente, perdón, no asegurado y el paciente obviamente tiene una condición que necesita insulina, en este caso, pues en la parte gubernamental el paciente puede abonar al costo de esa insulina y en las farmacias pues se le entrega obviamente todo el medicamento completo. Son algunas de las ventajas pues que tiene la parte gubernamental para que el paciente se lleve su medicamento. Ya después el saldo restante, pues eso queda en algo por cobrar y el paciente pues se compromete a irlo pagando poco a poco y eso igual se lleva un registro, pero el medicamento pues obviamente va con el paciente porque es lo que se quiere, no se le puede negar al paciente un medicamento, no se le puede pues mantener a decir, no, que no se puede porque usted no es asegurado, o sea, no le podemos decir a un paciente esa situación, porque lo que tenemos es que darle esa solución al paciente en el momento, y esta es una de las, pues, las soluciones, obviamente a un paciente no asegurado, pero ya esto es otro tema, ya nos desviamos del tema un poco, ya es otro tema un poco más complejo, esta parte gubernamental, pues que a veces uno no logra entender, pero bueno, como farmacéuticos que estamos al frente debemos de darle la mejor cara, pues la mejor presentación al paciente y buscar estas alternativas para que el paciente pues lleve su medicamento sin ningún problema y este pues le pueda funcionar y estar seguro de que su medicamento le va a funcionar sin ningún problema, obviamente bajo la asesoría de un farmacéutico. Juan, algunos puntos importantes que nos puedas pues mencionar algo aparte de lo que ya hemos mencionado de los medicamentos biotecnológicos. algo más importante sobre los medicamentos biotecnológicos. En cuanto al desarrollo, como lo había mencionado anteriormente, conocer la biología de la enfermedad. Después de eso, se busca una diana terapéutica, que es una molécula que desempeña una función esencial en una enfermedad. Y el propósito de desarrollar un medicamento que actúe sobre una diana de modo tal que interfiera en el proceso patológico de la enfermedad, que sea una diana que sea específica para la patología que se está estudiando, para así tener un mejor pronóstico de la seguridad o de la función del medicamento con el propósito que se desea. Así mismo, y es tener claro pues que estas dianas pues son estudios, se realizan pues estudios, como lo has mencionado, pues para ver y determinar esas condiciones pues biológicas a las cuales se va a enfrentar este tipo de fármacos, este tipo de medicamentos y sobre todo el paciente también, que son algunos Sí, aspectos importantes. y esas dianas necesitan ser validadas, que tienen dos componentes, que el primero
es mostrar que la molécula que interviene la diana que intervenga en la enfermedad, y el segundo, confirmar que la diana es la candidata para la intervención terapéutica, que sea una diana específica para la enfermedad que se está tratando. Así mismo es porque imagínate que se haga una inversión y de repente esa diana quede en el aire o de repente esa diana, ¿verdad? No dé alguna respuesta, ya se haya hecho una Sí, inversión y eso es algo, tiene la que ser verdad, una muy diana triste. específica que sepa diferenciar entre una célula sana y una célula enferma para que ataque a las células dañadas y no vaya a atacar a la célula sana, que no es lo que se quiere. Exacto, y así pues posteriormente pues se va regenerando y estos tipos de microorganismos, como lo mencionamos, pues de células van generando, ¿verdad? Estos tipos de sustancias y es lo que pues va creando en el cuerpo y lo que va haciendo que el medicamento pues vaya funcionando en colaboración, obviamente, con el organismo pues de la persona. Juan, ya para ir pues concluyendo, Juan, con respecto a este tema, ¿qué nos puedes, pues, valga la redundancia, algunas conclusiones? O no sé si nos quieres comentar algo más referente a este tema. Eh, eh, Como recomendación a los colegas farmacéuticos, que profundicemos en un poquito en el conocimiento de lo que es los medicamentos biotecnológicos, que es un conocimiento muy valioso porque cada día salen nuevos estudios de la medicina biotecnológica y es importante estar pendiente de todos los avances que hayan. Así mismo, y mencionaste algo importante, estar pendiente y vigilado, porque el hecho de que el medicamento salga al mercado no quiere decir que, bueno, que ya va a salir al mercado y no le vamos a dar seguimiento, o sea, no Sí, sabemos a qué nos vamos a porque enfrentar. Ajá. porque a los medicamentos biotecnológicos siempre hay que darle un seguimiento farmacológico, porque no se sabe si en el transcurso del tiempo se produzca un cambio. Hay que estar vigilantes de eso. Exacto, por eso es que hay un tema muy importante que también se le conoce como control y seguimiento farmacoterapéutico, que es uno de los aspectos también importantes que se le da de estos beneficios al paciente pues con estos tipos de medicamentos y más en el caso pues de medicamentos nuevos, medicamentos biotecnológicos altamente pues preparados que no sabemos cómo vaya a reaccionar, cuáles serían pues sus diferentes efectos en el cuerpo y es ahí en donde pues se le debe de monitorear ese paciente y pues darle obviamente esos aspectos pues importantes y mantenerlo pues al día para que el paciente esté seguro, esté tranquilo, esté cómodo, relajado como quien dice y se pueda mantener pues su condición farmacoterapéutica de la mejor manera o su condición terapéutica también. Algunas conclusiones, bueno, ya para ir finalizando, Juan, que nos puedas mencionar, pues referente a este tema, sabemos, pues como lo mencionaste, que este es un tema muy amplio y, verdad, es muy profundo, pero siempre, bueno, hemos tratado, pues, de tocar algunos aspectos importantes para que ustedes, pues, conozcan cuáles son los diferentes aspectos que involucran este tema de medicamento biotecnológico. Bueno, que son los medicamentos biotecnológicos, son lo más novedoso que tenemos ahorita en el mercado y van a seguir saliendo muchos medicamentos biotecnológicos porque se encuentran ahorita mismo un sinnúmero de medicamentos en estudio que en pro de un par de años van a salir nuevas moléculas y va a haber mejor calidad de vida para el paciente que haga uso de los medicamentos biotecnológicos. Y que hagamos un buen uso de esos medicamentos que, que darán una mejor calidad de vida. Exacto, así mismo es, y como lo mencionaste, una mejor calidad de vida, y pues todos los farmacéuticos nos empapemos un poco más, pues si ya sabemos, cada día estamos, pues debemos estar en constante actualizaciones con estos tipos de
perdón, con este tipo de medicamentos. Así que bueno, Juan, gracias pues por haber pues formado parte de esta semana, de estos días pues, y de este tema importante. Gracias por haber aceptado la invitación de parte pues de Alfarma, y los invitamos el día de mañana para que no se pierdan el siguiente live. Bueno, en este caso no va a ser por nuestra cuenta de Instagram, vamos a transmitirlo por Zoom. Ya que pues el compañero es de España, el que nos va a tocar el tema de especialización de los farmacéuticos, y va a ser por vía Zoom. De igual manera, pues vamos a estar compartiendo el enlace en todas nuestras redes sociales, pues para que puedan participar, y vamos a lograr pues o ver si de repente podemos transmitir también acá por el Instagram. Así que no se lo pierdan. Mañana 7 de la noche pues seguimos celebrando esta semana del farmacéutico en conmemoración del Día Nacional del Farmacéutico el 29 de enero. Felicidades, Juan, y al equipo organizador. Gracias a ti por la invitación. Gracias, de nada. Hice nada mejor que estar actualizado. Así mismo es, constantemente hay que actualizarse, porque esto es en lo que nos toca, es nuestro diario vivir, y es como farmacéutico lo que tenemos que brindar al paciente, estar pues a la vanguardia de cada una de estas situaciones que se tocan. Dice, gracias, feliz noche, gracias, interesante tema. Bueno, saludos, Juan. Buenas noches. Saludos. Pues por aceptar la invitación, y nos vemos pues en una próxima. Esperemos que este no sea la primera intervención que tengamos, sino que existan otras más. Felicidades, Juan. Dice, excelente tema. Gracias, gracias. Juan. Bueno, gracias pues por la participación, y bueno, buenas noches a todos. Así que nos vemos. Recuerden, mañana vamos a estar compartiendo la información importante del compañero de especialización del farmacéutico. Saludos, tengan buenas noches.